Bueno, buenos días a todos y repetir lo que dijeron anteriormente. Gracias por asistir a este evento, a esta jornada tan importante. Y bueno, voy a pasar rápidamente, ya que tenemos poco tiempo, para presentar un poco el panorama actual, que como ya muchos conocemos y ya han explicado un poco la situación. El problema de malezas que tenemos hoy en la actualidad es principalmente por haber sido simplicistas, o sea, haber enfocado al problema de malezas de una manera muy sencilla, demasiado sencilla, que hoy por hoy vemos todos estos escapes de malezas resistentes, malezas tolerantes y demás. Este enfoque simplicista principalmente atendía al control de la maleza, o sea, el problema de las malezas en los lotes, en los campos. Estaba la maleza en el campo y mi preocupación era esa maleza, controlarla, quitarla, exterminarla del campo. Y a su vez sustentado con cultivos resistentes a herbicidas, como comúnmente soja resistente al glifosato, maíz también resistente al glifosato, el uso indiscriminado de este herbicida y todo en producción de lo que es sistemas de labranza cero. A su vez, lo que les comentaba, que el propósito del manejo de malezas se había reducido al control, de dejar ese campo limpio, de manera de que yo aplicando un herbicida residual, por ejemplo, debería permanecer todo el tiempo de barbecho limpio el campo, libre de malezas. Y posteriormente también se está buscando utilizar un herbicida o una mezcla de herbicidas que logre el propósito de obtener ese control residual amplio y lograr el control de acción de contacto o acción foliar. Y justamente el paradigma de trabajo se fue reduciendo a aplicaciones de tipo rutinarias. Por ejemplo, hay frases muy comunes en donde cuando se hace alguna aplicación se menciona que el glifosato no puede faltar, o lo agrego porque lo tengo o lo agrego por las dudas. Justamente este tipo de aplicaciones rutinarias, como bien mencionaba, pudo haber seleccionado malezas o puede llegar a encontrarse algún problema, como mencionamos, una maleza llamativa, llámese maleza resistente, tolerante, o una maleza que la controlamos o la visualizamos en un estado fenológico más avanzado, el cual no es tan susceptible al herbicida, y en ese momento nos preguntamos qué le tiro y cuánto. Ese es el paradigma de trabajo en la mayor cantidad de los sistemas agropecuarios. Estas situaciones son acá locales, en donde por ejemplo vemos a la izquierda un caso de capín, de Quinocloa colona, y a la derecha un caso de raigrasa anual, con el mismo propósito de trabajo, ¿no? Aplicamos herbicidas, en el caso de la izquierda, aplicamos herbicidas antes de la siembra de soja y usamos glifosato porque lo usamos siempre, de manera rutinaria, antes de la siembra del cultivo. O lo mismo que a la derecha, donde tenemos el raigras, aplicamos glifosato porque siempre se usa el glifosato en el barbecho. ¿Y qué fue lo que conseguimos? Luego de varios años de presión de selección, encontramos esos biotipos resistentes al herbicida. Entonces, este trabajo, digamos, esta metodología de trabajo teníamos esta maleza, la tratamos con el herbicida A hasta que el herbicida A dejó de funcionar. Entonces, dejo de usar ese herbicida A, como por ejemplo vamos a ponerle nombre glifosato, y sigue esa gramínea, pero tengo que controlarla. Voy a utilizar un herbicida B. Ese herbicida B puede ser un graminicida, como bien nombraba hoy Martín, los inhibidores de la ACCasa, y ya se han encontrado en Argentina biotipos resistentes a este tipo de herbicidas. Entonces, deja de ser una opción y tengo que recurrir a otro herbicida de tipo C. Puede ser un herbicida ALS. Y sucede lo mismo. Ejerzo semejante presión que esa maleza después adquiere la resistencia, seleccionamos la resistencia, y tenemos una maleza que cada vez va adquiriendo distintos mecanismos de resistencia para los distintos grupos de mecanismos de acción. Y para mencionar a nivel mundial, de la maleza capín, existe resistencia a 7 mecanismos de acción diferentes, y un raigras, que es un raigras rígido que le llaman, Lorium rigidum, de la zona de Australia, en donde tiene resistencia a 13 mecanismos de acción distintos.
Y para pasar rápidamente por esto es que cito a estos dos autores en donde tienen, digamos, una percepción muy similar, en donde ellos hablan del enfoque de un sistema, y en este caso vamos a tomarlo como el problema en el sistema, en donde es algo complejo. Y si yo, por ejemplo, tomo algo, una parte de ese sistema para poder analizarlo, dicen que sí, que es una herramienta posible, porque de esta manera puedo comprender, extrayendo ese objeto, para poder estudiarlo mejor y para poder hacerlo que sea accesible al entendimiento. Pero de esta manera, el peligro no es que está en el enfoque, sino que hemos cambiado el objeto de estudio. O sea, la percepción mía ahora va a ser solo sobre la maleza, sin considerar el cultivo, el ambiente, las condiciones climáticas, si hay residuos o no, qué tipo de suelos. O sea, hay un montón de factores que han sido menospreciados para lo que es la problemática de malezas. Y para entrar ya en el tema, este sería a modo de resumen, cuáles son los componentes del proceso del ciclo de vida de una maleza anual. Y por esto vamos a entender cuáles son los puntos claves que tiene una maleza en el proceso del malezamiento del campo. Podemos empezar a mencionar de lo que es la producción de semillas, que va a tener mucha importancia lo que es el tamaño de las plantas. Hay unas relaciones que dicen que plantas de malezas que presenten mayor tamaño tienden a producir mayor cantidad de semillas y por ende también tienden a tener una mayor dispersión de sus propágulos, como los casos de, por ejemplo, Coniza, rama negra, Chenopodium y Amaranthus, son una de las principales. Luego esas semillas van a desprenderse de la planta madre y pueden llegar a permanecer en el banco de semillas propio de nuestro suelo, o bien a través del proceso de migración pueden ir hacia otros lotes, hacia otros campos, y a su vez también tenemos la posibilidad de recibir propágulos de otros lotes. Una vez que ingresan en el banco de semillas del suelo, pueden entrar en dormición, de lo cual no vamos a hablar, pero a través de distintos estímulos pueden salir de esta dormición y comenzar los procesos de germinación junto con la humedad del suelo, con el agua. Y ahora sí, en un punto clave, lo que es la emergencia de plántulas. Y acá nos vamos a detener y vamos a hablar de este tema, porque creemos que la emergencia de plántulas, la emergencia de malezas, es uno de los eventos más importantes para considerar dentro de una especie anual, porque es lo que le va a conferir la supervivencia y el éxito como maleza. Y para ello vamos a estudiar esta emergencia a través de modelos. Los modelos de emergencia son herramientas que nos van a permitir conocer cómo se desempeña o cómo se producen esas emergencias en condiciones de campo. Y conociendo cómo se comporta esa maleza en las condiciones de campo, es por ello que podemos tomar determinaciones para las operaciones de control. ¿Cómo realizamos los modelos de emergencia? Acá en la estación experimental estuvimos por varios años realizando recuentos periódicos de estas malezas en estaciones fijas de superficies que abarcan aproximadamente 1/4 de metro cuadrado, en donde vamos semanalmente o quincenalmente, extraemos todas las malezas que se encuentran sin perturbar el suelo, porque lo estamos haciendo para las condiciones de siembra directa, y como les decía hoy también en condiciones de campo, porque existen muchos estudios de flujos de emergencia de malezas que se llevan o se conducen bajo condiciones controladas, pero lo que nosotros hacemos es hacerlo en condiciones de campo, para tener un dato mucho más real. Una vez que tenemos la cantidad de malezas emergidas, lo que tratamos es de asociarlo con una variable ambiental, para ver cómo podemos interpretar ese comportamiento a través de los años. Temperatura de aire, de suelo, humedad, existen varias variables que podemos utilizar. Y después lo que hacemos es ajustarlo a un modelo matemático. Como les decía, de esta manera, a través de un modelo matemático, podemos encontrar o hallar una relación y que nos permite utilizar esa herramienta, ese modelo, a través de los distintos años y de cierta manera predecir cuál va a ser el comportamiento de la maleza. Y bueno, finalmente este modelo necesita ser comprobado también a través de los años de manera de retroalimentación. Vamos a un ejemplo de emergencia de rama negra o Coniza sumatrensis en este caso. En 2 años distintos lo que fuimos a hacer es emergencias en condiciones de campo. Como ven, los puntos vacíos
representan el primer año y los puntos negros, los puntos llenos, representan el segundo año de la evaluación. Y encontramos, bueno, una amplia variedad en cuanto al número de emergencias de plantas, que para evitar ese error en el número de plantas, los modelos trabajan con porcentaje de emergencia de malezas. Transformamos esos valores a emergencias acumuladas de malezas y vemos el gráfico a la derecha, cómo se comportó esa maleza a través de los distintos meses. Y el paso siguiente fue seleccionar la variable ambiental. En este caso lo que quisimos hacer es tratar de hacer un modelo que sea de fácil uso para todos, para los productores, para los asesores, para los estudiantes que quieran comprender cómo se comporta esa maleza. Decidimos tomar, en este caso vemos, las líneas enteras, rojas y azules, que representan las marchas térmicas del año 1 y el año 2, que fueron los años que se hicieron los recuentos de CONISA. A su vez, para interpretar de mejor manera la temperatura, lo que hicimos fue transformar en valores de tiempo térmico, que el tiempo térmico sería la sumatoria de las temperaturas medias diarias menos la temperatura base, que para el caso de CONISA utilizamos 4 grados con 2 décimos. Y aquí finalmente tenemos el modelo, y entonces de esta manera podemos decir que hallamos una relación muy buena, muy importante en cuanto de la emergencia de maleza en función del tiempo térmico. Probamos varios modelos. El modelo que más ajustó fue el modelo llamado de Gompertz, que es un modelo que usa una sola variable, que en este caso usamos el tiempo térmico, como les decía, y 3 parámetros que en este caso fueron estimados por el software estadístico. De esta manera podemos decir que el 50% aproximadamente de la emergencia de la maleza se produce alrededor de los 400 grados días, que coincide con los principios del mes de junio. Y en ese momento, como sabemos que es una maleza que tiene un crecimiento inicial lento, que tiene un desarrollo de roseta, es un buen momento que encontramos como digamos, importante para tomar una determinación en el caso de control o del manejo. El periodo dura aproximadamente 1230 grados días y encontramos emergencias totales de plántulas de hasta 4950 plantas por metro cuadrado. Entonces, una vez que tengo el modelo, ¿para qué me sirve ese modelo? Como les decía, es para tomar una determinación y conocer aproximadamente a nivel local en qué situación me encuentro con respecto a esa maleza. Para este caso voy a hacer mención, acá en la estación experimental tenemos un módulo de manejo racional de malezas, una superficie aproximadamente de 4 hectáreas, en donde decidimos empezar este módulo con la siembra de trigo. Posteriormente hicimos la siembra de soja y aproximadamente a principios de junio fuimos a ver el lote y decidimos, como se correspondía con el modelo de emergencia de CONISA, hacer una aplicación común de un herbicida previo a la siembra de trigo. Hicimos dos cultivares de trigo, un trigo de ciclo largo sembrado a mitad de junio y un trigo de ciclo corto sembrado a principios de julio, y una vez que logramos una buena implantación, una correcta implantación del cultivo de trigo, no tuvimos ningún inconveniente de CONISA que sea significativo hasta la cosecha del cultivo de trigo y posteriormente la siembra de soja. Es más, la siembra de soja tuvimos la suerte de poder efectuar una correcta siembra sin ningún tipo de malezas de invierno, como lo es en este caso CONISA, y lo pudimos hacer extensivo también para problemas como si fuesen malezas como viola y demás. Al año siguiente, bajo la misma modalidad de este módulo, a inicios de junio también, pensando en la misma estrategia de que alrededor de ese tiempo es uno de los tiempos más importantes para lo que es el control de CONISA, hicimos una aplicación total en el lote sin herbicidas residuales. De esta manera, en 2 hectáreas, en la mitad de esa superficie, lo dejamos destinado para barbecho químico. Y en la otra mitad se hizo una siembra de un cultivo de cobertura, que en este caso fue una consociación de avena vicia. ¿Qué fue lo importante que observamos acá? Que dentro de la zona de la parcela destinada a lo que es barbecho químico, encontramos que en la proveniencia de trigo de ciclos largos, o sea, con los residuos
de trigo de ciclo largo y después soja, encontramos 38 plantas por metro cuadrado. Esto es en agosto. Según el modelo ya tendríamos el potencial de emergencia, ya hubiese superado las 2.000 o 2.500 plantas por metro cuadrado. Y a su vez, con un trigo de ciclo corto, o sea que por ende interpretamos menor cantidad de residuos, con una soja a una baja densidad, encontramos 90 plantas por metro cuadrado. Y lo importante de esto es que dentro del cultivo cobertura, en el mismo tiempo, en el mismo momento de evaluación, encontramos apenas 16 plantas por metro cuadrado. Que obviamente después la estructura que tiene este cultivo cobertura, logramos un muy buen cultivo cobertura, logró ser competitiva frente a las malezas y al final del ciclo del cultivo cobertura no tuvimos inconvenientes con ningún tipo de malezas y principalmente con ISA. Y ahora vamos a pasar a lo que es el modelo de emergencia de Capin. Gabriel, 5 minutos. En lo que es modelo de emergencia de Capin, de la misma manera, hicimos esas evaluaciones periódicas y pudimos estimar este modelo, que en este caso es un modelo un poco más complejo, pero sigue siendo un modelo de fácil aplicación, digamos, y lo que pudimos interpretar a través del modelo es que Capin, o equinocloacolona, tiene una ventana de emergencia desde aproximadamente septiembre hasta diciembre o principios de enero, que dentro de las gramíneas estivales es una de las primeras en emerger, y que el periodo de la ventana de emergencia es de aproximadamente 800 grados días, con un total potencial de plantas a emerger de 5.587. Acá podemos ver que el efecto de los residuos sobre la superficie podría llegar a alterar a esta emergencia. Como vemos acá, esta evaluación se hizo en octubre y pudimos observar que cuando en el lote encontramos aproximadamente 9.8 toneladas de residuos por hectárea, o sea, casi 10.000 kilos de residuos por hectárea, el número de plantas emergidas fue de 11, mientras que cuando el suelo se encontraba libre de esos residuos, el número de plántulas emergidas fue de 3.597. Y después, siguiendo con la idea de los flujos de emergencias y de los modelos de emergencia, podemos utilizar estas herramientas para decidir cuál es el momento oportuno de la aplicación de un herbicida. En este caso, para lo que es la emergencia de Capin, determinamos el momento cero de la emergencia de Capin y planeamos la aplicación de un herbicida, de una mezcla de herbicidas metolaclor y biciclopirone, en distintos momentos respecto a la emergencia de Capin. Previo a la emergencia, como dice acá, menos 130 grados días antes de la emergencia, al momento cero del modelo, el momento inicial de la emergencia de Capin, a los 130 grados días posterior a la emergencia y a los 260 días posteriores a la emergencia. Y para ir resumiendo rápidamente, vemos que la curva de color azul muestra el testigo, cómo se fue enmalezando de Capin hasta llegar al 100%, aproximadamente a inicios de enero, y vemos que en cualquier momento que hemos aplicado el herbicida, hemos conseguido que las curvas de emergencia natural hayan disminuido hasta casi entre un 5 y un 10%, menor de un 10%. Y interpretado esto como un valor de control, es un control de un herbicida que podemos decir mayor del 90%, según la escala de control visual o la escala de la LAM. Podemos quedarnos satisfechos con haber obtenido ese porcentaje de control. Pero si podemos observar, acá en las barras, observamos cómo fue el porcentaje de emergencias respecto a los distintos momentos de la aplicación. Y vemos que cuando la aplicación fue realizada a los 130 grados días posterior a la emergencia, obtuvimos el menor número de emergencias, siendo inferior al 1%, mientras que la aplicación al momento de la emergencia fue menos eficiente, dejando emerger entre un 7 y un 8% de plántulas. ¿Esto cómo lo traducimos? Lo traducimos en estos valores: 45 plántulas por metro cuadrado y 413 plántulas por metro cuadrado, en controles de malezas que decimos que pueden ser excelentes. Y también transformado este valor, estimado a través de los distintos años de evaluación en la producción de semillas, significaría un reingreso al sistema de 58.500 semillas por metro cuadrado para un caso
y para el otro caso de 541.400 semillas por metro cuadrado. Estas semillas, ¿a dónde van a ir? Van a volver a formar parte de este ciclo, de este proceso de enmalezamiento que adquiere una maleza anual. Entonces, para finalizar, a modo de resumen concluyente, si solo nos vamos a enfocar en una maleza aislada, en una maleza, como les decía hoy, la maleza problema en el lote y tengo que eliminarla, vamos a estar percibiendo de esa realidad una parte muy acotada. Debemos considerar también los puntos clave dentro del proceso de enmalezamiento, particulares para cada especie. A lo mejor algunas especies son más importantes en la emergencia o la germinación o la competitividad que puede tener dentro del cultivo. Y las soluciones sencillas, que hasta el día de hoy estuvimos observando y apreciando en nuestros campos, nos van a dar soluciones en el corto plazo, pero no necesariamente en el largo plazo. Muchas gracias.